Otro domingo más en un hospital, confiando en la fidelidad de Dios. Mi esposa y yo hemos aprendido a confiar en Dios, a ser sus discípulos, sus seguidores, porque la palabra de Dios dice que si nosotros amamos al Hijo, el Padre nos ama. Dice que todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús será hecho. Y muchas veces no recibimos porque no pedimos, porque pedimos mal. Le doy gracias a Dios porque Dios tiene un plan para con nosotros. Dios tiene un plan para con mi hijo Manuel. Yo antes oraba, desde que mi hijo vinieron al mundo yo oraba. Por ellos siempre he orado, los pongo en las manos de Dios. Pero desde que mi hijo José partió con el Señor, cambiaron mi manera de oración. Comencé a orar a Dios, a decirle, Padre, que cambie a mi hijo Manuel, que lo transforme, porque yo como padre lo necesito para que juntos vayamos y predicamos el Evangelio. Yo le dije a Dios en mis oraciones que lo cambiara y Dios lo está cambiando. Dios ha hecho una obra en él. El cambio duele, el cambio lastima. Y yo he aprendido porque he leído su palabra. He mirado los grandes hombres de Dios. Me imagino a Abraham cuando Dios le pidió a Isaac. Esperó por tantos años esa promesa de tener un hijo. Luego se lo pide Dios. Tantas historias preciosas que si nosotros aprendemos a hacer las nuestras y a depender de Dios, no a un 90, no a un 60, sino al 100%. Creer en su doctrina, creer en la palabra de Dios. No tan solo creer, sino ponerla en práctica. Ser sus discípulos. Ahora en este hospital, estoy viendo que Dios sí está cambiando, porque yo dije que cambiara a mi hijo. Tuvo una infección en su corazón. Dios la ha quitado. Luego los médicos dijeron que sus riñones no iban a funcionar. Dios también los ha hecho limpios. Dios está cambiando todo su ser, sus pensamientos. Y yo creo con todo mi corazón, con toda la fuerza de mi alma, que desde aquí vamos a salir renovados. Yo le comentaba a mi hijo, él me oye, él sabe lo que yo le digo. Hijo, lo primero que vamos a hacer cuando tú salgas de este hospital, regresar aquí y predicar el Evangelio a estas personas. Yo lo he hecho. Yo lo he hecho en lo poco que sé una lengua en inglés. Hablarle a la gente. Decirle el plan de Dios. Decirle que Dios es bueno. Ensalzar el nombre de Dios solamente con ver la situación de mi hijo. Y yo decirle a los médicos, a las enfermeras, que Dios es bueno.
Yo estoy poniendo en alto el nombre de Dios. Hermano, no desmayemos. Sabemos que no todos vamos a ser probados por la misma prueba. Pero si yo he mirado algo, que a los grandes hombres que han hecho grandes historias para el Evangelio, han sido hombres que han sido pasados por el fuego. Yo me imagino a Moisés cuando se topó con el mar rojo, sin esperanza, pero él sabía que aquel Dios que le reveló en el monte Sinaí todo, él sabía que ese Dios iba a hacer todo. Era el único hombre de fe que iba moviendo esa multitud. El pueblo de Israel creía en Dios, pero a veces murmuraba. Después que pasaron el mar rojo, siguieron murmurando. Pero Dios es amor, Dios es misericordia. Animo a aquellos padres que se dicen ser cristianos y no estamos corriendo un cristianismo como debe de ser. Cristo viene, preparémonos. Cristo es real, Cristo es maravilloso. Yo siempre he visto la mano de Dios caminando con nosotros. He visto la mano de Dios agarrándonos cuando no podemos. He visto el poder del Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios dice que cuando Cristo dijo que era necesario que Él se fuera, esta mañana, haciendo un pequeño estudio con mi esposa y mi hijo en este cuarto, le dije a Dios, un día Jesús se acercó a sus discípulos y le dijo, es necesario que yo me vaya y yo enviaré el Consolador, el Espíritu Santo. Y Dios me hizo reflexionar algo precioso, de que Cristo fue hecho carne. Yo sé que Cristo podría estar en todo el mundo, a la misma hora puede estar en todo el mundo, pero Él lo hizo más hermoso, y que envió el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en cada creyente, está en todo aquel que ha recibido la promesa del Espíritu Santo, ha confesado que Jesús es su Señor y que se levantó de los muertos. Porque la palabra de Dios dice por cuanto todos pecamos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aunque siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación y vida eterna. Nosotros tenemos que confesar, la salvación es por fe, la salvación es por gracias, la salvación no es porque tú hagas más o hagas menos. Recuerden la promesa que Dios le dio a Abraham. Es una promesa que su descendencia iba a ser como la arena del mar y como las estrellas del cielo. ¿Y qué pensó Abraham cuando le iba a quitar a Isaac? Que se iba a acabar su descendencia ahí. No, Dios nunca llega tarde y nunca Dios hace nada sin que Él tenga la ventaja de sacar el 100% provecho a las cosas que Él dice. La palabra de Dios es hermosa, la palabra de Dios es poderosa. La salvación, dice la palabra de Dios, que Él escribe nuestro nombre en el libro de la vida y de ahí nadie nos va a arrebatar. Nadie va a arrebatar el nombre de nosotros de ahí, del libro de la vida. Yo estoy esperando un milagro, como le he dicho a Dios. Todas las cosas que han ido sucediendo en estos par de días, Dios a mí ya me las había revelado.
ya me la había mostrado. Y Dios me ha dicho que mi hijo se va a levantar, mi hijo va a salir caminando, porque Dios le va a hacer un vaso nuevo. Yo lo creo, porque no es casualidad. Dios a mí me ha revelado cosas a través de su palabra y he de encontrar la respuesta, cuál es la revelación que Dios me quiere mostrar. Y tal como Dios me ha ido mostrando muchas cosas, que es larga de contar, se han sucedido, se han cumplido. Y he mirado que Dios verdaderamente está con nosotros. Él está con nosotros. Dice que Él no nos va a desamparar. Él no nos va a dejar. Solo dijo a Josué, esfuérzate y ser valiente. Yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Por eso, de que Dios tiene un plan para con nosotros. Y el plan es de que nosotros seamos verdaderamente sus discípulos. Seamos sus seguidores. Yo a veces en mis oraciones, cuando mi hijo estaba bien grave, yo le decía al Señor, Padre, si yo profeso sanidad, si yo ensalzo tu nombre, que tú oyes las oraciones, Padre, si yo digo que tú sanas y restauras, yo necesito ver ese milagro. Y Dios, a veces yo lloraba y Dios me decía, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Si yo estoy contigo, yo no te he dejado, yo estoy a tu lado. Y en ese momento venía como algo precioso a mis ojos y secaba mis lágrimas. Padre, te doy gracias, Espíritu Santo, porque no tan solo he creído en ti, sino que te llevo en mi sed y en mi corazón. Y yo hice una promesa a Dios, que nunca los días que me queden de vida en esta tierra, jamás voy a poner mis miembros, mi cuerpo al pecado. Me voy a santificar, a glorificarme en Cristo Jesús, a purificarme en Cristo Jesús, a caminar con Cristo Jesús, a darle la honra y la gloria a Cristo Jesús. Bendiciones. Doy gracias a Dios por mi esposa y mi hijo Manuel. Doy gracias a Dios por el cielo. Doy gracias a Dios por aquellas amistades que son mis buenos amigos, mis buenas amistades. Bendiciones a mi pastor Freddy Dianda y a la congregación Casa de Gracia. No somos perfectos, pero vamos en un camino que Dios ha puesto a mi pastor por medio de las santas escrituras, por medio de la doctrina de la palabra de Cristo. Bendiciones a Casa de Gracia, a mis hermanos y a otras congregaciones que van por el mundo predicando el Evangelio, porque hacemos un equipo comprado con precios de sangre. Que Dios los bendiga ricamente y no se olviden que Jehová es mi pastor y dice que nada me faltará, nada me faltará. Jehová dice, es la roca, Jehová es el ángulo, Jehová es el centro de todo problema. Dice que no hay problema que Él no resuelva. Bendiciones a toda la gente que se ha unido en oración, porque Dios contesta oración.
Y Dios nunca llega tarde. Dios tiene su hora, su día establecido en que Él hace todo perfecto, como hizo el cielo y la tierra perfecta. Gracias, que Dios me les bendiga. Les animo a seguir adelante. La carrera no ha acabado. Como le digo a la gente que me encuentro, le digo, mi esposa y yo y mi hijo estamos en una guerra. Y yo sé que el que está en una guerra, el enemigo va a pelear y lo va a atacar. Pero nosotros somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Y dice nosotros tenemos la armadura. Dice que tenemos que estar revestidos de la coraza. Tenemos que estar revestidos del Espíritu Santo. Dice, y el diablo va a huir de nosotros. Nos va a hacer guerra, pero no nos va a derrotar. ¿Por qué? Porque hace más de 2000 años vino mi Salvador y Él lo derrotó. Y yo a través de Cristo soy más que vencedor. Les animo en el precioso nombre de vuestro Señor Jesucristo, en el nombre de vuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo, que Dios me los bendiga ricamente desde hoy y para siempre. Estamos en una guerra, y si tú estás en una guerra, prevente. Si quieres ser un buen cristiano, un buen ganador de alma, un buen seguidor de Dios, va a venir guerra, va a venir lucha, va a venir persecución. Como le digo a mi hijo Manuel y a mi esposa, ahorita estamos en el valle, pero no nos vamos a quedar aquí. Vamos a subir a la montaña. Y si en el valle hablamos de Dios, cuando estemos en la montaña, vamos a hacer cosas más grandes y más sumibles para la honra y gloria de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bendiciones al pueblo de Israel, a la tierra prometida de vuestro Señor Jesucristo, a Jerusalén. Bendiciones a vuestros hermanos judíos. Que la paz de Shalom sea con ellos. Que la paz del Dios Todopoderoso, del Yo Soy, del Oíd, del Alfa y Omega y del principio y del fin, sea con ellos.